Bienvenidos aquí al Gimnasio Liberal, conociendo la derecha buena. ¿Cómo le ha ido, profe? Todo bien, Angie, muchas gracias. 2 de agosto, ya sabemos por los comentarios de actualidad que podemos hacer. 2 de agosto. El día de hoy en esta sesión hablaremos de una frase bíblica. Vamos a desarrollarlo en el sentido de que quizás todavía tenemos el mito de que el cristiano no se mete en política. Eso es lo irónico que nos han hecho creer. Pero también sabemos que el voto cristiano muchas veces decide. El voto cristiano, en su mayor parte en América Latina, es un voto de izquierda. Lamentablemente, los partidos de izquierda en América Latina descansan sobre la fidelidad del voto cristiano, porque eso lo ve uno mirando la composición del voto en las encuestas. De los partidos de izquierda, la composición del elemento cristiano es bastante mayor que en el promedio, en la media de la población. Eso es muy importante. Se les ha hecho creer a los cristianos que el socialismo es lo mejor para el cristiano porque es a favor de los pobres, y como el cristiano tiene que estar a favor de los pobres, entonces tiene que votar por la izquierda. Pues muchos nos han dicho que Cristo es socialista, o en todo caso tocaría decir Judas es socialista, ¿no? Sí. O bueno, hoy yo le digo que Cristo es de derecha y de la buena. Ahora vamos a ir explicando. Hay usted puede buscar Reenchantment of Political Science, el reencantamiento de la ciencia política. Es una publicación de varios autores donde más o menos se explica cómo Dios y la ley de Dios y el reino de Dios han vuelto a la ciencia política. Okay, que habían sido expulsados de la ciencia política, que es la disciplina que yo cultivo desde hace 50 años. Por poner una cifra redonda, quiero decir. Okay. Y entonces ahí se explica. Cuando uno habla de que Jesús es de izquierda, y en todo caso Judas es de izquierda, aclararemos y reiteradamente para que no quede la duda, entonces uno se olvida de que Jesús vino a anunciar un reino, de que Jesús vino, y además uno dice en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Es decir, llamamos tanto el reino, y mi pregunta es, ¿conocemos el reino al que estamos llamando? Ahí está. Nuestro Señor Jesús dice en los 3 evangelios sinópticos lo siguiente: es normal que entre las naciones, sus gobernantes se enseñoren, esa es la palabra clave, enseñoren sobre la gente, se adueñe de derechos y potestades y poderes y atribuciones, se recargue y se hagan llamar bienhechores. Esas son las 3 características, y dice, entre vosotros no debe ser así. Entonces ahí está clarito por qué nosotros decimos que ese discurso de Jesús es típicamente de derecha, es libertario, si se quiere, en el buen sentido de la palabra. El fundamento del liberalismo clásico es ese, o sea, es una protesta, ir en contra, una rebeldía sana, justa y moral, ¿okay? Una rebeldía contra el enseñoramiento de los gobiernos, que desde hace 100 o 150 años el socialismo ha sido el pretexto perfecto, la coartada perfecta para los tiranos imponer sus tiranías con contenido socialista. Y decimos que el primer socialista fue Judas porque en el Evangelio de Juan se pone bien claro que Judas decía, ¡ay! El perfume que cuesta $400 tendría que haberse vendido para darlo a los pobres. Pero él robaba de la bolsa, eso es típico. Entonces, ahí están, en los Evangelios, en los 3 sinópticos y en el de Juan, están las definiciones de la derecha y la izquierda, de lo que es capitalismo, lo que es socialismo. Ahí no nos podemos perder los cristianos. Por eso entonces vamos a continuar este año y hasta que Dios nos dé aliento con la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Y vamos a ver cómo la revelación natural confirma la revelación escrita. O sea, lo que de hecho sabemos por las ciencias políticas
confirma la doctrina política de los evangelios y de la Biblia en general, que es gobierno limitado. Pues cuando uno ve la escena de Judas, creo que si Jesús era socialista iba a decir, pucha, Judas, tienes razón, los pobres necesitan, toma y vende. Pero creo que ahí Jesús agarra, o en otra parte de la Biblia, hace una afirmación para mí tacitativa, lo que dice Jesús, ¿no? A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, ¿no? Es como decir, no se dejen engañar con los pobres, porque a los pobres siempre los van a tener. Sí, no, nosotros en la academia enseñamos, y vamos a seguir enseñando, y convocamos a la gente que quiera atender nuestra educación, que la Biblia es una regla de fe y conducta. Lo de fe tiene que ver con salvación, con vida eterna. Y lo de conducta tiene que ver con conducta en la familia, en la escuela, en los negocios y en la política también, en la nación también. Y no hay que mezclar ambas cosas, ¿ok? O mejor dicho, vienen trenzadas en la Biblia, pero hay que aprender a distinguir, a discernir, a tener discernimiento, criterio, ¿ok? No mezclar lo que tiene que ver con salvación con lo que tiene que ver con conducta. Por ejemplo, José y Daniel, la gente dice, sí, esos son cristianos en la política, los evangélicos, sobre todo, José y Daniel. No, José gobernó con las leyes egipcias y Daniel con las babilónicas. Ninguno de los dos gobernó con las leyes de Dios, como sí Moisés y Josué. Y Josías y Nehemías, que esos sí son los ejemplos que hay que poner. Pues en todo caso, cuando Dios da los preceptos, las leyes y sus mandatos, sino es que ahí están marcando el tipo de gobierno que Él quiere, pero sobre todo creo que en la época de Josué y Moisés, Él queda definido, hace esta diferenciación, es decir, los sacerdotes se encargarán uno solo, y para el gobierno escoge a otro, no para que cumpla tus leyes o las leyes de los grupos que se organicen, sino para que cumpla las leyes que yo les he dado, ¿no? Entonces, desde el principio había esa diferenciación que usted hace, bueno, que a veces uno no asiste a la escuela dominical, tampoco presta atención, seguramente el pastor lo ha mencionado, pero nosotros ni nos hemos percatado de lo mencionado. No estamos seguros, porque lamentablemente muchos pastores no conocen la doctrina del reino, jamás han estudiado el reino de Dios, jamás han estudiado a Kuyper, la teología de las esferas separadas como Dios manda en una sociedad humana, en una nación, en un país, el gobierno para seguridad, justicia e infraestructura, la educación privada, ¿okay? Para enseñar y aprender, los negocios para prosperidad, para el trabajo, para la producción, separado del gobierno, la salud lo mismo, y el ejercicio de la medicina y las profesiones, para el bienestar de la gente, separado del gobierno. Eso significa gobierno limitado, significa gobierno separado. ¿De la iglesia? Por supuesto que sí, pero también de la economía, la educación, la salud y las jubilaciones y pensiones. Eso, ahí viene la propaganda de las 5 reformas. Sin nada de privilegios, para nadie. Así es, ¿no? así Y es. muchos, especialmente, pena que hayamos perdido el tiempo entre religiones peleándose. Eso es lo que se hace una lectura actual, ¿no? El evangélico queriendo convertir al católico, el católico queriendo convertir al evangélico, sin darse cuenta que hay un monstruo delante nuestro que simplemente nos está absorbiendo, ¿no? Creo que a partir de ahora, quizás ya está pasando más en otros lados que aquí. Antes era un escándalo que un pastor se vuelva católico, o al revés, antes era un escándalo que un cura se vuelva pastor, ¿no? Creo que ahora más escándalo nos va a causar cuando un sacerdote o un pastor se vaya definitivamente hacia la izquierda. Es decir, diga de que todo lo que había enseñado en la iglesia está mal y bueno, y salte a lo que nosotros llamamos la defensa de los grupos que tienen otros principios, tienen otros derechos. Ya no creo que va a haber la preocupación de que sea católico o evangélico.
Bueno, sí, ahí está. Nosotros, los del movimiento 5 Reforma, liberalismo clásico, derecha liberal, eso que está escrito ahí, ¿no? Fusionismo, reformas particulares, la gran devolución. Somos un movimiento que está presente en 6 o 7, 8 países y cada vez más creciendo, gracias a Dios. Y nosotros somos católicos, evangélicos, protestantes, somos todo en ese sentido. Porque, no, ojo, juntos pero no revueltos. O sea, Angie es católica, Jorge Chapas también es católico. Hay muchos evangélicos. Carlos Arenas, Osvaldo Chamagua, son pastores y líderes evangélicos. Hay algunos que es las dos cosas, como yo que soy anglicano, que soy una mezcla de católico con protestante. Hay reformados también, como David Taylor, son reformados. O sea, quizá hay algún ortodoxo por ahí. Recuerde que hay 4 ramas, 4 vertientes dentro del cristianismo, grandes, otras más pequeñas, ¿ok? Ortodoxos y otros orientales, católicos romanos, católicos protestantes como yo, católicos pero no romanos, y también evangélicos. Entonces, compartimos lo que los padres fundadores de los Estados Unidos llamaban principios generales del cristianismo. Algunos eran teológicos, por ejemplo, la doctrina de la gracia común, ¿ok?, que le debemos principalmente a un protestante, a Abraham Kuyper, pero él se basó en autores católicos anteriores a la Reforma, ¿ok? Entonces, la doctrina de la gracia común es la que Dios hace llover sobre justos e injustos, sobre pecadores y redimidos y redentos, o sea, asociadas al cumplimiento de los principios generales de la ley de Dios. No robar, no matar, gobierno limitado, economía libre, propiedad privada. O sea, las naciones que respetan esos principios, no importa si la gente, cuánta gente es creyente o cuánta no, o cuánta pertenece a esta iglesia o a la otra iglesia, o dónde va los domingos, o incluso si no va a ninguna parte los domingos que no sea el fútbol. ¿Okay? Pero igual, bendiciones de Dios, Deuteronomio 28, del 1 al 14, bendiciones caen sobre esas naciones que respetan los principios generales de la ley de Dios. Mientras que maldiciones, claro, la palabra maldiciones no le gusta a la gente, póngale usted consecuencias negativas de la desobediencia. Entonces, si no le gusta la palabra maldiciones, póngale consecuencias negativas de la desobediencia y puede leer Deuteronomio 28 del 15 en adelante, o puede leer 1 Samuel 8, o puede leer 1 Reyes 12 o segunda de Crónicas 7:14, anote por ahí, pase de vuelta el video si está viendo, o sea, déle retroceder, ¿ok? Y esas consecuencias negativas de la desobediencia son las que tenemos en América Latina: ignorancia, improductividad, ineficiencia en la economía, pobreza, miseria, desempleo, ¿ok? Cosas terribles. ¿Y por qué tenemos eso en América Latina? Porque le hemos dado la espalda a la ley de Dios y sus principios generales. Hemos dicho, no, pero eso, muchos evangélicos, ¿no? No, pero eso era para el pueblo de Israel. Sí, pero el pueblo de Israel tenía que servir de ejemplo a los demás, y sigue siendo el pueblo de Israel, no el Estado sionista, sino el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, quiero decir. Bueno, en esta gracia común, que todos, gracias a Dios, vemos el sol cuando nos despertamos, y los que no, es que ya no estamos aquí. También hay una gracia especial, ¿no? Que quizás muchos digan, no, yo soy salvo porque soy cristiano. Okay. Quizás valdría la pena. ¿Qué es la gracia especial? Okay. La gracia especial es la gracia salvífica, la gracia salvadora, ¿okay? Donde sabemos que la salvación es por gracia mediante la fe, dice el apóstol Pablo. Por gracia. ¿Qué gracia? Gracia especial, mediante la fe. Y entonces esa otra gracia es la gracia común. Y esa es la que tiene que ver con la política. Por eso el reencantamiento de la ciencia política, porque Dios está empezando con su ley, que es
para bien y no para mal, yo tengo planes para bien y no para mal, etcétera, está recuperando su lugar en las ciencias políticas y en las disciplinas humanísticas en general. Gracias, profe. Definitivamente los que decimos ser cristianos tenemos mucho para escudriñar las Escrituras. Esperamos que esto sea una forma de decirle, adelante, siga. Mire nuestros videos, comuníquese con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos también en Twitter. ¿Okay? Comuníquese con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima.